Buenos días, soy Paola Martínez, gerente de marketing y comunicación en Icusi México. Les doy la bienvenida a esta presentación que tiene como objetivo presentarles en tiempo real los beneficios de Duo Essentials para proteger la identidad como uno de los accesos principales de los ciberatacantes. Para presentar esta demo nos acompaña Jorge Mora, Pre-Sales Engineer de Icusi México. Nuestra agenda incluye un breve contexto sobre el riesgo de la identidad. Luego podrán ver una demo sobre cómo protege Duo Essentials y la arquitectura que lo conforma. Al final tendremos una sección de preguntas y respuestas. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Paola. Buenos días a todos. Muchas gracias por atender este webinar. El objetivo es platicarles un poco de cómo la oferta de Cisco Duo nos puede ayudar a, sobre todo, hacer frente a los ataques que están enfocados en la identidad. Y para abrir y para dar un poco de contexto acerca del panorama actual de las amenazas actuales, en 2024 Cisco Talos publica un reporte anual acerca de las tendencias que ellos detectan como parte de los incidentes en los que se involucran. Recordando que Cisco Talos es el equipo de respuesta a incidentes de Cisco que se encarga de ofrecer estos servicios de respuesta para atender casos graves, casos, por ejemplo, de ransomware, brechas, todo este tipo de ataques que hoy en día son más frecuentes. Entonces, parte de estas estadísticas importantes nos hablan de que más de un 60% de los casos atendidos, de alguna u otra manera, tenían que ver con algún ataque a la identidad. Entonces, esto ya nos habla y sienta un precedente bastante interesante acerca de cómo los atacantes están hoy en día utilizando las debilidades que tenemos, ya sea por malas configuraciones o por falta de controles, y que esto abre la puerta para esto, para que los ataques se materialicen. Y para continuar, lo que quisiéramos es hacer una breve encuesta. Entonces, vamos, por favor, aquí les pido el apoyo para nos ayuden a contestar esta pregunta. Y esto está enfocado en Shiny Hunters, que es un grupo de actores de amenaza que ha sido acaparado los focos de la atención mediática con ataques de muy alto nivel, de muy alto perfil recientemente en el último par de años. Y precisamente la pregunta que estamos haciendo es si ustedes conocen cuáles son las principales técnicas y tácticas que este grupo de atacantes está utilizando hoy en día o cuál es la preferida. Vamos a dar un par de minutos para que nos ayuden con sus respuestas y continuamos. Uno de los incidentes más recientes de Shiny Hunters fue el ataque a Instructure, que es una compañía que ofrece una plataforma educativa que se consume como servicio. Y debido a este ataque, pues aproximadamente más de 8,000 instituciones educativas a nivel mundial pues estuvieron sin acceso a su plataforma durante algunos días, durante el cierre del ciclo escolar y esto obviamente pues causa un impacto, ¿no? En ese tipo de entornos. Entonces, así como atacan a este proveedor de un desarrollador de una plataforma educativa, pues los ataques no necesariamente son en este sector, los ataques pueden ir enfocados a diferentes verticales. Nos comentan el 50% campañas masivas de phishing y 50% ataques de identidad e ingeniería social. Muy bien, muchas gracias, Paula. Pues bueno, con estas respuestas que nos dan, eh, vamos en buen camino. Una de las principales herramientas o de las principales vectores de ataque que utiliza Shiny Hunters es precisamente los ataques basados en identidad. Y esto a través de diferentes técnicas, a través del compromiso de plataformas de identidad, a través del reuso de credenciales o a través del compromiso de tokens de sesión. Entonces, pues sabemos que por ahí, si nosotros tenemos la manera de poder cerrar esta puerta, pues vamos a mejorar nuestra postura de seguridad. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia una vez que ya sentamos un precedente de por qué es importante proteger a la identidad. Vamos a ver cómo nos ayuda Duo Essentials en la oferta que tenemos como parte de este paquete de Worry Free para poder hacer frente a estas amenazas. Entonces, la plataforma de Duo Essentials nos permite principalmente obtener
el beneficio de tener una plataforma que nos permite implementar una autenticación de factor múltiple es resistente a phishing. Si ustedes no conocen el concepto de o a qué nos referimos con phishing resistant, en la demo vamos a ver a qué nos referimos con este término. También tenemos una plataforma completa de single sign-on a través de un IDP o un Identity Provider basado 100% en la nube. Entonces, nosotros vamos a poder implementar una estrategia de single sign-on de una manera bastante sencilla y bastante ligera. Esto, al ser un servicio de nube, pues permite una simplicidad en la implementación, lo cual lo hace una herramienta bastante poderosa. También la autenticación de tipo passwordless, y esto es algo que hoy en día, sobre todo a los usuarios finales, nos ayuda mucho, el tema de no tener que estar recordando e ingresando las contraseñas cuando iniciamos nuestra sesión en aplicativos, pues la verdad es que para nosotros es un gran beneficio, ¿no? Y aprovechándonos también de algunas otras herramientas como herramientas biométricas, pues esto nos permite que este proceso sea mucho más transparente. También tiene una funcionalidad que es bastante poderosa, que es el tema de los endpoints confiados o trusted endpoints, que nos permite restringir el acceso a los aplicativos solamente a los dispositivos que nosotros hayamos autorizado. Esto es muy poderoso y es algo relativamente muy fácil de implementar. Si nosotros tratáramos o buscáramos implementar esto con otro tipo de soluciones, hay mucha complejidad involucrada. A veces tenemos que manipular certificados o manejar certificados, lo cual agrega una capa de complejidad bastante difícil a veces de solventar, sobre todo de una manera eficiente, ¿no? Y por último, la incorporación de Duo Directory, que es una funcionalidad que nos permite utilizar a la misma plataforma de Duo como nuestra fuente primaria de autenticación. Y todo esto lo vamos a ver en la demo. Entonces, vamos a empezar con el primer caso de uso. Y este primer caso, bueno, vamos a ver un poco la agenda de la demo, que es MFA tradicional. Luego veremos una demostración de single sign-on. Luego la parte de Trusted Endpoints, Phishing Resistant MFA y por último, Duo Directory. Entonces, para el primer caso de uso, que es MFA, y esto es una demo bastante sencilla. Tenemos por un lado, aquí vamos a poder ver nuestro cliente de conexión a una VPN con de acceso remoto, utilizando el cliente de Cisco Secure Client. Por el lado derecho vamos a ver lo que veo yo desde mi dispositivo móvil, donde tengo instalada la aplicación de Duo Móvil. Previamente yo enrolo mi dispositivo y lo asocio a mi usuario para ahí poder recibir las notificaciones del push de MFA y poder aceptar el inicio de sesión. Entonces, durante el flujo de esta conexión, yo primero estoy intentando tener acceso a un equipo, tener conectividad con algún equipo a través de la VPN, ingreso mis credenciales en mi cliente de VPN y en automático en mi dispositivo móvil yo voy a recibir una autenticación de tipo push. Yo abro mi dispositivo, abro la notificación, reviso los detalles, veo que es una autenticación de la VPN, la hora, apruebo el inicio de sesión y en automático mi cliente de VPN ya termina la conexión y después de esto ya estoy conectado y ya tengo acceso seguro a mis recursos remotos. Entonces, este es el mecanismo más sencillo que podemos nosotros implementar hablando de un múltiple factor de autenticación. Como pueden ver, necesitamos pues dos elementos por el lado del concentrador de VPN o el firewall que termina las conexiones de VPN y por el lado derecho pues tenemos nuestro agente de Duo Móvil que está instalado en dispositivos móviles y este en particular, pues yo lo tengo asociado con mi teléfono, con mi número telefónico, y es a donde me llegan las notificaciones relacionadas con los inicios de sesión de mi usuario. Pero esto abre un problema, ¿no? Como pueden ustedes ver, o da pie a un problema, ¿no? ¿Qué pasa si por alguna razón mis credenciales son comprometidas? Si algún usuario ya conoce cuál es mi contraseña de la VPN, pues él podía intentar de manera repetida un inicio de sesión hacia la VPN y esto deriva en un ataque que se conoce como fatiga de MFA. ¿Qué quiere decir? El atacante intenta conectarse y va a llenarme a mí de solicitudes de MFA. Yo voy a estar recibiendo notificaciones en mi aplicación de Duo Móvil y yo podría, sin querer, autorizar ese inicio de sesión y con eso ya le estoy abriendo la puerta a un atacante, lo cual, si bien es una capa que nos ayuda el tema del MFA, no, pues puede dar pie a este tipo de abusos, ¿no? Sobre este tipo de plataformas. ¿Cómo se ve un log de autenticación en este caso en la plataforma de Duo? Pues aquí vamos a ver que para mi usuario de la VPN yo tengo ya el acceso autorizado.
el método de autenticación o de múltiple factor de autenticación fue a través de un Duo Push que se envió a mi número telefónico y el inicio de sesión se identificó que está basado en una dirección IP que está ubicada en Monterrey. Entonces, con esto ya tenemos información de contexto que nos permite crear políticas, por ejemplo, para restringir un inicio de sesión y decir, si el usuario está intentándose conectar desde un país que no sea México, Estados Unidos, donde nosotros operemos, por ejemplo, que venga un inicio de sesión de Europa, nosotros podemos crear una política para denegar de manera automática la sesión. Entonces, con esto ya tenemos un beneficio adicional que es protegernos ante el acceso no autorizado. ¿Cómo es la arquitectura de este tipo de escenarios? Pues vamos a ver que nosotros primero tenemos el usuario que está accediendo a través de la VPN, ingresa sus credenciales, después el concentrador de VPN, en este caso un firewall, envía esa solicitud de autenticación hacia un elemento que nosotros implementamos en la red interna, que es el Duo Authentication Proxy, y el Authentication Proxy es el intermediario entre el firewall y mi mecanismo de autenticación primaria, que pudiera ser un Active Directory, pudiera ser un servidor de Radius, y una vez que conocemos o validamos que el primer factor de autenticación, en este caso mi contraseña, es exitoso, pasamos a la segunda etapa del proceso, donde el Authentication Proxy dispara una autenticación hacia la nube de Duo para poder dispara un mensaje hacia la nube de Duo para poder enviar una notificación de push a mi dispositivo móvil asociado con mi usuario. Yo lo recibo, acepto y en ese momento, en el momento en que la nube de Duo recibe esa notificación de que el usuario aceptó el push, en ese momento se completa la transacción de autenticación y pues el usuario tiene acceso a la VPN. Entonces, este es el mecanismo más sencillo que podemos utilizar para implementar una autenticación de múltiple factor. Como pueden ver, no hay muchos elementos involucrados. El Authentication Proxy es una máquina virtual muy ligera, pero pues esto nos da pie a que pudiera haber este tipo de ataques que mencionábamos, como los abusos a través de la fatiga por MFA, en lo cual pues un atacante que ya tiene unas credenciales comprometidas pudiera abusar de esto, ¿no? Entonces, de aquí entramos en otro tipo de mecanismos que nos permiten tener un mejor control y uno de ellos es el single sign-on. Hoy en día la mayoría de los fabricantes de VPNs ya soportan el uso de single sign-on para hacer autenticación, entonces ya podríamos migrarnos de un MFA tradicional a hacer un single sign-on, que es un mecanismo más robusto, y ahora se los voy a mostrar. Ahora lo que vemos es, yo como usuario administrador estoy intentando ingresar a una consola de un firewall, ingreso a través de la opción de single sign-on, utilizo mis credenciales dadas de alta ya sea en Duo Directory o en un IDP como Microsoft Entra ID, por ejemplo. Ingreso mis credenciales y yo ahora voy a recibir en mi dispositivo una notificación también de tipo push, pero aquí, como pueden ver, ya la notificación es diferente porque aquí yo ya recibo un código. Esto se le llama el Verified Push, que quiere decir que Duo hay un proceso en el que yo no nada más tengo que aceptar y dar aceptar a la notificación, sino que yo tengo que conscientemente ingresar el código que me está pidiendo la aplicación. Y si ese código coincide, en ese momento yo ya puedo ingresar a mi aplicación sin ningún problema. Entonces, aquí ya estamos agregando una capa adicional de validación, que es el ingresar el código para poder tener acceso ya después a mi aplicación que soporte single sign-on. Entonces, ya no es nada más un simple aceptar la notificación, sino yo tengo que ingresar un código. El hecho de que hay una interacción ya con el humano, pues ya agrega una capa que evita que, por ejemplo, un ataque de fatiga pueda ser exitoso, ¿no? ¿Cómo se ve este log? Pues aquí vamos a ver adicionalmente algunas cosas que no veíamos una notificación de tipo MFA. Aquí estamos utilizando el Verified Push que vemos del lado derecho, donde aparece mi número de mi dispositivo móvil asociado con mi usuario, la dirección IP desde donde me estoy conectando. Y adicionalmente, algo muy importante, vamos a ver que este dispositivo, desde el que inicié la sesión administrativa a mi consola del firewall, se considera como un dispositivo confiado. Para esto utilizamos una herramienta que es un agente muy ligero de Duo que se instala en los dispositivos, y lo que nos permite es, entre muchas otras cosas, conocer el estatus del dispositivo. Como pueden ver aquí en pantalla, vamos a ver que yo ya obtengo información de contexto del dispositivo desde el cual me estoy conectando a esa aplicación. Por ejemplo, si es un sistema operativo Windows, qué versión de Windows tiene. Esto me puede indicar si tengo o no parches actualizados. El nombre del hostname, la versión del navegador con el que estoy accediendo a la aplicación web. Adicionalmente, si tengo instalado el agente de Duo Desktop.
Y esto me permite conocer el estatus de postura del dispositivo, si tengo un firewall, si tengo habilitado el cifrado del disco, si tengo algún sistema, la protección, por ejemplo, del BIOS en el equipo. Todos estos parámetros los puedo conocer a través del agente de Duo. Pero principalmente, aquí lo que podemos ver es que este dispositivo yo lo considero confiado. Vamos a regresar al punto de los dispositivos confiados más adelante con la siguiente demo de Trusted Endpoints, pero quiero mostrarles básicamente cómo es la arquitectura de una integración de Single Sign-On. Como veíamos, el servicio de Duo, la parte de Duo que nos da esta funcionalidad de Single Sign-On, toda está basada en nube. Entonces yo puedo hacer conexiones directas entre nubes si yo tengo un Identity Provider que es basado en nube y que soporta SAML 2.0 como lo hace Entra ID o otros proveedores. Yo puedo conectar directamente mi Identity Provider con la nube de Duo para poder hacer single sign-on, o yo también podría conectar un Active Directory on-premises que tengo en mis instalaciones y desde ahí puedo, a través de un mecanismo que es el Authentication Proxy de Duo, yo puedo enviar la información de mis usuarios y poder tener esta conectividad entre la nube de Duo y mi Active Directory para poder validar las credenciales y poder autenticarme en los servicios web a través de Single Sign-On. Entonces, aquí se ve cómo es la integración que mencionaba de Active Directory con la nube de Duo. Yo tengo un Authentication Proxy en medio de esta conversación. Este Authentication Proxy es como un agente que releva la información entre el Active Directory y Duo, hablando de identidades de todos mis usuarios que tengo dados de alta en el Active Directory, y de esta manera yo ya puedo autenticar a los usuarios directamente en la nube de Duo a través de un mecanismo como Single Sign-On. Y ahora vamos a ver el caso de Trusted Endpoints, que nos permite limitar el acceso a aplicaciones solamente a los dispositivos que nosotros consideramos como confiados. Un ejemplo de esto puede ser, yo tengo mi laptop asignada por la organización, yo también puedo tener mis dispositivos móviles personales, por ejemplo, la computadora de escritorio con la que yo uso en casa para navegar, para hacer mis tareas que no son parte de mi trabajo, pero no necesariamente eso quiere decir que yo me pueda conectar a esas aplicaciones desde mi equipo personal. Y la manera en la que podemos lograr esto es a través de la funcionalidad de Trusted Endpoints. Como veíamos hace un rato, si utilizamos el Single Sign-On con el agente de Duo Desktop, yo voy a poder obtener información de contexto que me permita saber si el dispositivo es un dispositivo confiado o no. ¿Cómo se da de alta esto en la plataforma de Duo? Aquí vemos en esta pantalla dos ejemplos de cómo yo puedo dar de alta o cómo considero yo que es un dispositivo confiado el equipo desde el que me estoy conectando, y lo que tengo que hacer es en la plataforma de Duo es agregar el UID o el Device Identifier del equipo que yo considere confiado, y una vez que yo lo agrego, lo marco como confiado, y esto soporta Windows, Mac y Linux, los sistemas operativos más comúnmente utilizados, de manera que a través de los Device Identifiers yo puedo definir cuál es mi dispositivo confiado. Entonces, como parte de esta siguiente demostración, lo que vamos a ver ahora en pantalla es el mismo flujo de autenticación single sign-on que yo intenté hace un rato desde mi dispositivo confiado, pero ahora lo voy a hacer desde una máquina virtual que es un dispositivo no confiado. Entonces, mi flujo es el mismo, yo intento ingresar a mi consola de administración del firewall utilizando las credenciales de single sign-on que ya tengo y que sé que utilizo. Entonces, al dar clic, ingreso mis credenciales y de ahí vamos a ver cuál es el siguiente paso, qué es lo que pasa como parte de esta validación del dispositivo confiado o no. Entonces, después de ingresar mi usuario y mi contraseña, el prompt del single sign-on de Duo, lo primero que hace es, como parte de la política para poder acceder a esta aplicación, yo tengo que validar que el dispositivo es confiado. El mismo proceso de single sign-on detecta que yo no tengo el agente de Duo Desktop, me envía un prompt para poder descargar el agente de manera en línea, o sea, no tenemos que hacer un aprovisionamiento previo, esto lo podemos hacer de manera directa desde el prompt de autenticación. Yo instalo el agente de Duo y una vez que lo instalo, el agente de Duo va a poder compartir la información de mi dispositivo con el proceso de autenticación de single sign-on. En este caso, una vez que ya el agente se activa y una vez que ya se termina de instalar, continúa el proceso, te valida que el dispositivo es confiado. En ese momento ya tengo yo la capacidad de poder ingresar mi contraseña, hago el proceso de autenticación, te valida
que el dispositivo es confiado y en este caso, como yo no tengo dado de alta esta máquina virtual como un dispositivo no permitido o confiado, el prompt de Duo me rechaza el inicio de sesión porque pues esta máquina virtual evidentemente no es parte de los dispositivos que yo considero como confiados. Entonces, de esta manera, yo puedo limitar el acceso a las aplicaciones, sobre todo a las aplicaciones críticas, a que solamente se hagan desde los dispositivos en los que yo confío. Y es una manera tal vez un poquito diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados de ver con el uso de certificados digitales, por ejemplo, lo cual tiene, como mencionábamos al inicio de la sesión, pues una complejidad adicional para poder desplegar, para poder administrar, para poder manejar el uso de los certificados, y esto lo podemos hacer de una manera bastante ágil. ¿Cómo vemos el log de esta autenticación? Vamos a ver que en este caso el inicio de sesión fue rechazado y fue rechazado debido a que este no es un dispositivo confiado. A diferencia del ejemplo anterior, donde yo tenía dada de alta el device identifier en mis dispositivos confiados en el dashboard de Duo, esta máquina virtual desde la que intenté ingresar no es un dispositivo confiado y por lo mismo pues no puedo completar el inicio de sesión. Ahora, para todo esto que hemos visto hasta el momento para todos estos procesos de single sign-on, yo estoy utilizando Duo Directory. Y la capacidad de Duo Directory nos permite directamente desde Duo, sin nosotros tener un Entra ID, inclusive un Active Directory, yo en Duo puedo dar de alta en el dashboard de Duo directamente, doy de alta a mis usuarios, les envío un correo de enrolamiento, ellos definen su contraseña y de esa manera ya están listos para poderse autenticar. Obviamente, si las características del usuario como el grupo al que pertenecen, así lo determinan de acuerdo a las políticas que yo configure en el dashboard. Entonces, yo desde Duo puedo tener mi propia estructura de usuarios, administrar las contraseñas, crear grupos de usuarios dependiendo del rol que tengan dentro de la organización, por ejemplo, y en función de eso poder controlar el acceso a las aplicaciones. Y ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es el Phishing Resistant MFA, que esto es la evolución de lo que veíamos hace un rato, ya sea del prompt tradicional de MFA de Duo o del prompt del Duo Verified Push, donde yo tengo que ingresar ciertos códigos, ¿no? Que se generan de manera aleatoria al inicio de una sesión. En este caso, yo igual estoy conectándome, pero yo lo estoy haciendo desde un dispositivo que ya consideré confiado y que adicionalmente este dispositivo tiene capacidades de poder hacer un inicio de sesión con biometría. En este caso, en un dispositivo macOS que tiene soporte de Touch ID, yo previamente ya ingresé o enrolé mis datos biométricos. Entonces, de esta manera yo puedo hacer el inicio de sesión confirmando y en lugar de recibir un push, por ejemplo, a mi dispositivo móvil, directamente con los datos biométricos, con eso es suficiente para Duo para asegurar que mi dispositivo o que mi acceso es un acceso confiado. Entonces, ¿cómo se ve esto? Nosotros, una vez que inicio yo sesión, esto es un dispositivo confiado de acuerdo a la política que yo configuré. Y adicionalmente, fíjense aquí del lado derecho cómo podemos ver que se está utilizando un autenticador de plataforma utilizando biometría. En este caso fue un inicio de sesión de tipo passwordless, donde yo ya no tuve que ingresar mis datos de contraseña ni recibir una autenticación de un MFA directamente con los datos de biometría. Con eso se considera el doble factor de autenticación, porque definitivamente, pues alguien para poder hacer esto, pues tiene que tener mi huella digital y poder pasar esta validación biométrica, ¿no? Para poder acceder a la aplicación. Y este es otro ejemplo que también está bastante interesante y este se basa en el uso de lo que se conoce como proximidad. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer, a diferencia de hace un rato donde utilicé datos biométricos, lo que va a suceder es que el inicio de sesión de single sign-on lo que busca es que mi dispositivo autenticador, que en este caso es mi dispositivo móvil, esté cercano al dispositivo desde el cual estoy iniciando sesión. Entonces, para que yo pueda ingresar correctamente a esta aplicación, cuando yo habilito este tipo de políticas a través de proximidad, lo que hace el proceso de single sign-on es que a través de la interfase Bluetooth o del dispositivo Bluetooth de mi computadora desde el cual estoy iniciando sesión, se envía un mensaje a través de Bluetooth Low Energy a mi dispositivo móvil y el dispositivo móvil a través de Bluetooth va a recibir este tipo de push, que es un poquito diferente porque este ya es utilizando Bluetooth y la única manera en la que esto suceda es de que el equipo, la computadora desde la que inicio sesión, está cercana
al dispositivo autenticador que es mi dispositivo móvil. Entonces, ¿para qué nos ayuda esto? Además del robo de credenciales, de que si por alguna razón alguien me roba mi computadora o al revés, alguien me roba mi teléfono, si estos equipos no están físicamente juntos, no voy a poder iniciar sesión. Entonces, en el momento en que la computadora envía el push vía Bluetooth Low Energy a mi dispositivo autenticador como el agente de Duo Mobile en mi teléfono, yo voy a poder iniciar sesión en el momento en el que se determina que yo estoy cerca de mi computadora. En ese momento se inicia la sesión, se aprueba el MFA y yo ya puedo ingresar sin ningún problema a mi aplicativo. ¿Y cómo vamos a ver esto en el log de Duo? Vamos a ver algo muy similar. Al final es igual un dispositivo confiado, pero aquí la diferencia que vemos es que el tipo de autenticación es un verified push, pero utilizando verificación de proximidad sin password. Eso quiere decir que a través de este mensaje de Bluetooth Low Energy que compartimos entre mi computadora y mi dispositivo, yo puedo tener el acceso de sesión siempre y cuando los equipos estén cerca el uno de otro. Y bueno, con esto concluimos estas demostraciones. Aquí el objetivo era mostrarles de una manera muy breve cómo la plataforma de Duo nos puede ayudar a solventar nuestros diferentes casos de uso de acceso seguro a aplicaciones, sobre todo apoyándonos de la capacidad de Single Sign-On, Identity Provider y de Phishing Resistant MFA, y esto nos permite hacer frente a estos dolores de cabeza que tenemos hoy en día en cuanto al manejo de identidad y sobre todo a los inicios de sesión a nuestras aplicaciones internas. Doy paso a Paola para nuestros anuncios sobre los siguientes webinars que tendremos como parte de esta campaña. Muchas gracias, Jorge. Los invitamos a continuar participando en esta serie de webinars. Este es el segundo de 4 que hemos preparado para ustedes. Y aprovecho para recordarles que este programa les permite convertirse en un Cisco Champion Worry Free con la posibilidad de ganar un smartwatch Samsung Galaxy 7. Les explico la dinámica. Por cada webinar de la agenda al que asistan, se les abonarán 80 puntos. Participar en las encuestas en vivo les suman 20 puntos. Realizar preguntas durante el segmento de preguntas y respuestas les suman 30 puntos. Y agendar una sesión personalizada con nuestros expertos abona 100 puntos. Al final de las 4 sesiones, el participante con mayor puntaje será el ganador. Y bueno, pues estos puntos los estamos contabilizando desde la sesión pasada. Así que vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Y por aquí ya tenemos varias. Entiendo que un par de estas preguntas ya se contestaron con lo que nos cuenta Jorge, pero ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle. Nos dicen, si tenemos aplicaciones desarrolladas internamente, ¿cómo se integra Duo sin afectar el flujo de trabajo de los usuarios? Es una interesante pregunta. Si tenemos aplicaciones internas, como parte del SDK de Duo, tenemos ya módulos que nos permiten integrar digamos que ventanas o pantallas de autenticación, si lo queremos ver así, con nuestras aplicaciones internas, de manera que nosotros podamos delegar el inicio de sesión directamente a la plataforma de Duo. Entonces, esto es algo que si bien no es muy común, pero sí es posible utilizar, y esto todo está soportado a través del SDK de Duo. Tenemos la manera de integrar las pantallas de inicio de sesión, como las que veíamos hace un rato en este caso del single sign-on, que nos permiten hacer ya sea el MFA tradicional o un inicio de sesión utilizando Verify Push. Adicionalmente, y digamos que la tendencia es hoy en día soportar los inicios de sesiones basados en Samuel 2.0, que es uno de los protocolos más utilizados para single sign-on. Entonces, en caso de que no tengamos la capacidad de integrar a través del SDK, podemos implementar librerías que nos permitan hacer la autenticación vía Samuel 2.0. Gracias, Jorge. Y también nos preguntan cómo determina Duo con las VPNs que ya tenemos hoy en producción. Perdón, ¿cómo interactúa? Ok. Para las VPNs que actualmente ya están en producción, el proceso es muy sencillo. Me voy a regresar rápidamente al slide que teníamos de arquitectura de MFA, porque como pueden ver, es algo relativamente fácil de implementar. Lo único que necesitamos es habilitar el Authentication Proxy, que va a ser un intermediario entre mi dispositivo de autenticación. Nosotros, en lugar de direccionar
nuestra solicitud de autenticación hasta nuestro servidor de autenticación primario como un Radius o un Active Directory a través del protocolo de LDAP, yo lo que hago es envío esa petición de autenticación a la Authentication Proxy y el Authentication Proxy ya se va a encargar de disparar las autenticaciones primarias hacia mi servidor de autenticación primario que yo ya tenía previamente definido y la autenticación secundaria del MFA hacia la nube de Duo. Entonces, esto es muy fácil de implementar con una máquina virtual que es muy pequeña, que tiene recursos mínimos, un par de CPUs virtuales, un par de gigas de RAM y menos de 20 gigas de espacio en disco. Puede ser una máquina con Windows o con Linux. Y esto lo que nos permite es implementar el Authentication Proxy de manera muy sencilla. Yo diría en cuestión de horas, cuando ya tenemos la máquina virtual habilitada con el sistema operativo base, podríamos implementar esto de una manera bastante sencilla. Si ya tenemos Active Directory, ¿cómo conviven ambas herramientas? Ok, esta igual es parte de la integración a través del Authentication Proxy. Lo que hacemos es nosotros ponemos al Authentication Proxy como un intermediario para que él, a través de él, Duo pueda consumir la información de identidad de los usuarios. Entonces, lo que sucede es implementamos el Authentication Proxy igual en esta máquina virtual, la comunicamos a través de una cuenta de servicio. No se requieren privilegios elevados para poder hacer esto. Solamente con que sea una cuenta de servicio que tenga acceso de lectura a Active Directory. Y de esta manera lo que podemos hacer es que la nube de Duo va a consumir la información de usuarios del Active Directory y nosotros ya vamos a poder ver reflejada toda esta información en nuestra plataforma de Duo. Entonces, vamos a poder importar todos los usuarios que tenemos dado de alta, si así lo queremos, del Active Directory en nuestra plataforma de Duo. Normalmente lo que típicamente se hace es de manera controlada, se importan solamente ciertos grupos para no traernos toda la información del Active Directory y solamente la información de aquellos grupos de usuarios que necesitemos autenticar en nuestras aplicaciones, ¿no? Súper. ¿Duo requiere instalar agentes en cada equipo o es una solución 100% en la nube? Puede ser una solución 100% en la nube, pero si queremos habilitar las funciones adicionales como lo que veíamos hace un rato de los Trusted Endpoints, la única manera que nosotros tenemos para validar que el equipo es confiado es que tengamos algo instalado en el equipo del usuario final que nos permita conocer, en este caso, el device identifier del equipo que está iniciando sesión. Entonces, para esto sí tendríamos que utilizar el agente de Duo Desktop, el cual está incluido desde el nivel de licenciamiento de Essentials. Entonces, no se requiere más que tener las licencias de Duo Essentials para poder hacer uso de este tipo de funcionalidades. Y el agente es un agente bastante ligero, es un agente del cual el usuario ni siquiera tiene que interactuar. No hay, sí hay una interfase gráfica, pero realmente es algo muy simple, no hay nada que manipular. Lo único que hace es poder compartir esa información de contexto cuando hay un proceso de autenticación para poder validar y transmitir la información del estatus del dispositivo. Pero podría ser una solución 100%, o sea, sin necesidad de agentes. Si hacemos el MFA tradicional o el Verified Push también, podemos hacerlo 100% sin necesidad de tener agentes, ¿no? Obviamente, el nivel de protección o de profundidad que tenemos de las variables que podemos controlar para otorgar un inicio de sesión, pues sí varía, ¿no? Vale. En un escenario de fusión, por ejemplo, ¿cómo escala Duo sin romper lo que ya está funcionando? En este caso es una pregunta interesante porque depende de qué tan complejo sea el escenario, pero normalmente lo que nosotros tenemos o recomendamos hacer como parte de la implementación es hacer pruebas controladas y vamos migrando de manera paulatina los grupos de autenticación hacia la plataforma de Duo, ¿no? Entonces, tenemos la manera, ya sea a través de crear perfiles en paralelo, uno que utilice, por ejemplo, en el caso de una VPN, un perfil que utilice la autenticación de Duo y otro que no lo utilice. Los usuarios que vayamos migrando van a ir utilizando el perfil nuevo que apunta hacia la autenticación de Duo y aquellos usuarios que no se han migrado todavía pueden seguir utilizando su perfil anterior. También tenemos manera nosotros de poder, en función de los diferentes grupos de dispositivos, controlar a qué usuario les vamos a hacer un bypass, por ejemplo, de múltiple factor de autenticación. Por ejemplo, decir a ciertos grupos de usuarios, de momento no les vamos a hacer implementar el múltiple factor de autenticación, solamente a ciertos grupos. Y vamos a poder también hacer esto de manera paulatina y de manera incremental hasta que podamos llegar a cubrir el 100% de nuestros usuarios.
Gracias, Jorge. Y por último, ¿cómo determina Duo si un dispositivo es confiable? ¿Qué verifica? Ok, esto igual lo platicamos durante la sesión, pero una de las principales maneras de hacerlo es a través del device identifier del dispositivo. Entonces, este device identifier es pues un valor único que no se repite en la organización. Entonces, nosotros lo podemos hacer de una manera ya sea estática o dinámica. De manera dinámica, en el momento en el que el usuario se enrola e instala su agente de Duo, podemos nosotros configurar políticas para que en el momento en el que el usuario se autentica desde este dispositivo, el identificador quede registrado como un dispositivo confiado, o podemos hacerlo de manera manual. Todo depende sobre todo yo diría, de la cantidad de usuarios que tengamos. Obviamente, el hacerlo de manera manual tiene su complejidad. A veces no es tan escalable cuando tenemos cientos o miles de usuarios, pero se puede manejar también de manera automática. Entonces, una vez que ya determinamos cuál es nuestro universo de dispositivos confiados y terminamos la fase del enrolamiento, aplicamos nuestra política y con eso, al momento de tener el agente de Duo Desktop y que ese agente es parte del proceso de autenticación, el agente va a compartir la información del dispositivo, sobre todo el device identifier, y eso nos va a permitir controlar qué dispositivo va a poder o no ingresar de acuerdo a las políticas que configuremos. Gracias, Jorge. Comentan también, si una aplicación tiene su propio sistema de login embebido y no delega la autenticación, ¿Duo puede intervenir de alguna forma? Y tiene su propio sistema de login embebido. Yo Y creo que no delega la autenticación. Ajá. sí, yo creo que habría que analizar el caso en particular. Una de las características, como mencionábamos, por ejemplo, para el tema de aplicaciones web, tenemos manera de, a través del SDK de Duo, de poder incorporar esas funcionalidades a la aplicación directamente, ¿no? A través de ya librerías que ya están previamente desarrolladas por el equipo de Duo. Pero habría que analizar el caso porque es eh, no es tan común, pero sí puede haber casos en los que ya haya algo desarrollado. Y obviamente en este caso habría que analizar qué tan complejo es manipular el código o la aplicación para poder agregar este tipo de mecanismos, ¿no? Vale. Si un usuario pierde su dispositivo, ¿cuál es el flujo para recuperar el acceso sin comprometer la seguridad? Este es un punto interesante y es algo que, por ejemplo, los atacantes como Shiny Hunters utilizan y explotan. Y esto digamos que está más enfocado en explotar debilidades en procesos que en debilidades tecnológicas, porque lo que hace Shiny Hunters es que ellos te hacen pasar por el usuario y hablan al helpdesk y en el helpdesk pues, ellos dan obviamente ya hacen su tarea, investigan al usuario que quieren comprometer y tienen toda la información de contexto del usuario. Entonces ellos hablan al helpdesk y sabiendo que el helpdesk, uno de sus objetivos es ayudar y resolver los problemas de los usuarios y atenderlos y sobre todo hacerlo lo más rápido posible, pues generalmente confían, ¿no?, en el usuario. El atacante se hace pasar por este usuario y da información de contexto que genere esa confianza, pues esto puede causar este problema, ¿no? Dentro del flujo de autenticación, lo que nosotros normalmente se haría es que dentro de la plataforma de Duo se revoca el acceso de su dispositivo previo. Por ejemplo, si alguien perdió un dispositivo móvil y ya no es, ya no es, no es recuperable, se da de baja ese usuario primero, para empezar, pues, sobre todo para cerrar el acceso a las aplicaciones, y se hace un proceso de enrolamiento nuevo. Y aquí es donde entra esta debilidad que los atacantes utilizan. ¿Qué tan seguro es nuestro proceso de enrolamiento? Porque muchas veces esto es un proceso que no tiene nada que ver con la parte técnica, sino tiene que ver con un problema, o más bien con un proceso de autenticación y de validación de que el usuario realmente es quien dice ser el que perdió el dispositivo. Entonces, ahí más que un tema tecnológico, la plataforma nos da la opción de volver a o reenrolar un nuevo dispositivo para ese usuario, pero aquí el tema radica, o la debilidad radica en qué tan seguro es ese proceso de validación. Entonces, esto es algo que los atacantes hoy en día aprovechan y es algo que tendríamos que tomar en cuenta como parte de nuestra definición de nuestra estrategia de seguridad, de qué pasa en esos casos, ¿no? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que el usuario realmente
es quien dice ser que perdió el dispositivo y está pidiendo que se enrole un dispositivo nuevo, ¿no? Para evitar este tipo de problemas, ¿no? Que desde el punto de vista técnica, la plataforma lo resuelve de una manera muy sencilla, simplemente se da de baja su dispositivo anterior y se genera un nuevo proceso de enrolamiento para un dispositivo nuevo, pero desde el punto de vista del proceso y desde el punto de vista humano, pues ahí sí hay cosas que que cada organización pues, debería de tener su propia manera de hacerlo, pero tomar en cuenta que esto es abre la posibilidad de que un atacante pueda aprovechar esta brecha, ¿no? De cómo, o más bien esta cuestión de cómo nos aseguramos que realmente le estamos agregando un dispositivo confiado o enrolando un dispositivo a un usuario que realmente es quien dice ser, ¿no? Sobre todo hoy en día que mucho del trabajo es trabajo remoto o teletrabajo, entonces las interacciones en persona cada vez son o se hacen a veces se hacen difíciles, o no son tan frecuentes como antes solían ser, ¿no? Claro, pues bueno, me parece que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo. Sus puntos ya los anotamos y los esperamos en nuestra siguiente sesión. Que tengan buen día. Muchas gracias a todos, hasta luego.